Y cambiamos de tema. Esta semana se va a iniciar en la Cámara de Diputadas y Diputados la discusión en particular del cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. Parlamentarios oficialistas anunciaron que van a votar a favor de la iniciativa pese al rechazo del gobierno. Vamos a analizar los efectos de esta iniciativa, también el contexto, lo que fue la discusión la semana pasada con protagonista del Banco Central. Ya estamos con Guillermo Larraín, economista, ex superintendente de pensiones, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Vamos a retomar ahí el contacto con Guillermo Larraín. Le comentábamos, la comisión retoma el jueves, de hecho, lo que es esta propuesta del cuarto retiro, en este caso, del 10%, con temas que van a ser bien importantes a ver, porque ya el candidato presidencial, diputado Gabriel Boric, de hecho, al cierre de la semana pasada anunciaba que el Frente Amplio va a ingresar indicaciones que buscan presentar herramientas, medidas para compensar el daño, el efecto económico que ya han señalado los expertos y también el Banco Central. Habrá que ver lo que sucede con esas indicaciones y también cuál va a ser la discusión desde el punto de vista político y técnico, porque finalmente esto tiene de las dos vías. Por un lado, los efectos que puede tener en las pensiones, los efectos que puede tener en la economía, como consignaba el Banco Central en su informe de política monetaria, y de hecho ha proyectado desde la primera discusión del primer retiro del 10%, pero también lo que sucede a nivel político con respecto a cómo se van alineando las distintas fuerzas, la oposición, el oficialismo. Hemos visto también a candidatos presidenciales que han tomado posturas, algunas más claras que otras, pero de todas maneras siempre mirando si efectivamente esto tiene que ver con los retiros de 10%, pero además una discusión más de fondo, lo que es el sistema previsional. Ahí sí ya estamos en contacto contigo, Guillermo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Nicolás. Muchas gracias. Justo se cortó la señal. Justo. Pero tenemos harto tiempo para conversar y eso es importante, Guillermo. Quiero obtener tu impresión sobre lo siguiente. A ver, hemos hablado muchísimas veces del retiro de los ahorros previsionales. Tú te has mostrado en contra, consideras que es una mala política. Son frases que hemos ido escuchando. Pero quizás la semana pasada hubo una gran diferencia en toda esta historia, que tiene que ver con algunos sectores importantes que ponían en duda la visión que tiene una institución relevante como es el Banco Central con respecto a los efectos que ha tenido el retiro del 10%. Ojo, no solamente los retiros, sino también las ayudas estatales. ¿Cómo has visto tú esa discusión? Bueno, yo tiendo a simpatizar con lo que ha dicho el Banco Central porque es bastante evidente, es cosa de mirar los datos nomás que publican estadísticas que son bien hechas, que son serias, de que ha habido una expansión monetaria absolutamente fabulosa en el último año. Y por supuesto que eso se explica por el problema de enfrentar la pandemia, y es una mezcla de tres cosas, ¿no es cierto?, de políticas fiscales que han sido crecientemente expansivas. Es producto también de programas de ayuda en el ámbito más estrictamente monetario que implementó el Banco Central. Sí. Y por supuesto que los tres retiros del año pasado, prácticamente fueron los tres del año pasado, también contribuyeron porque significó en la práctica que 50.000 millones de dólares que estaban invertidos para tener alguna rentabilidad quedaron disponibles para el gasto. Entonces, efectivamente, hay un riesgo potencial sobre la inflación que se está materializando tímidamente, pero que no se puede negar que es un riesgo importante y que una institución responsable como el Banco Central tiene que hacerle frente. Y yo creo que lo está haciendo a tiempo y bien. En su último informe de política monetaria, de hecho, la proyección de inflación a diciembre de este año, al cierre de este año podríamos decir, es de 5,7%. Muy por sobre lo que es el rango de tolerancia que se dice, entre 3 y 4% del Banco Central. ¿Estás de acuerdo con esa mirada y con el repunte? Porque también, yo me puedo equivocar, pero el informe de política monetaria anterior, la proyección de inflación hablaba un poco más de 3, cercano al 4%, pero nunca 5,7%, o sea, hay una corrección bien importante. Hay una corrección, es algo que también está pasando a nivel mundial. El problema de la expansión monetaria en Chile tiene ecos con expansiones monetarias en todo el planeta, si no es una cuestión exclusivamente chilena. Ahora, sobre la meta del Banco Central, cuando uno mira para atrás la historia, desde que se creó la meta de inflación en el año 2001, la verdad es que ha habido varios periodos en los cuales la inflación ha estado por arriba de la meta. Sí.
¿ah? Y entonces lo que pasa es que el Banco Central tiene que formarse un juicio respecto de si es que es un evento transitorio o es un evento permanente. Y por supuesto que ojalá que sea un elemento transitorio. Por el momento, cuando uno mira las encuestas a los economistas, a los operadores financieros que hacen estudios de inflación estadísticos, lo que ellos están hoy día mostrando es que a 2 años plazo esto se revierte. Es decir, por el momento pareciera que el mercado está anticipando de que esto es un fenómeno transitorio, Ujú. y si es así, quiere decir que el Banco Central está en lo correcto haciendo lo que está haciendo, porque si posterga esta decisión, el riesgo que hay es que las expectativas de inflación comiencen a desanclarse, que es la palabra que usamos en Chile. Ahora, déjenme explicar por qué esto es importante, porque en la práctica hay que recordar que los contratos laborales y muchos otros contratos, pero sobre todo los contratos laborales, producto de negociaciones colectivas, incorporan supuestos de inflación. Entonces, cuando no hay duda sobre cuál es el supuesto de inflación a 2 años plazo, que es como el típico plazo de los Sí. contratos laborales, entonces uno supone que el número va a ser 3% y eso queda fuera de la discusión. Pero si es que hoy día empieza a cundir la opinión de que en un horizonte largo, como por ejemplo 2 años o más, la inflación ya no va a ser 2, o no va a ser 3, sino que va a ser 4, 5, 6. Entonces, eso se puede incorporar en los contratos laborales y por lo tanto se le agrega al problema inflacionario una inercia que es totalmente indeseable. Entonces, Ujú. yo creo que lo que hizo el Banco Central está en lo correcto. Uno puede discutir si 25 puntos más, 25 puntos menos. Yo Sí. creo que lo que se hizo es sensato entre todos. Ahora, concentrémonos en la discusión que comentábamos al principio, Guillermo, claro, porque aquí el tema inflacionario es uno de los elementos que preocupa al Banco Central, a distintos organismos, también al gobierno, y que tiene que ver en parte con los retiros, pero hay factores externos, pero en gran medida factores internos que no solamente son el retiro del 10%. De todas maneras, hay que decirlo que, con tu explicación queda bastante claro, hay un elemento potente con respecto a estas iniciativas en su primera, segunda y tercera parte. Te hago la pregunta, y creo que también un poco de reflexión. Nos estamos concentrando en los efectos económicos de este eventual retiro, pero como que queda en segundo plano el real efecto que puede tener en las pensiones, ¿no? En la jubilación, en el ahorro previsional. Claro, y yo diría que ese deberá ser el Ya. criterio dominante para debatir esto. O sea, lo que hizo el Banco Central es advertir de un riesgo, está bien, actuó como tiene que actuar, pero el problema que tenemos, hay otro riesgo del cual no se está conversando mucho, porque no hay una organización que tenga la tuición sobre ese riesgo, que es el problema de las pensiones en Chile. Y el problema de las pensiones en Chile, que ya era malo antes de los retiros, y por eso que muchos veníamos diciendo desde hace muchos años que hay que hacer reformas, que hay que incorporar un pilar de reparto bien pensado, con capitalización, un pilar que permita más flexibilidad a la hora de hacer Sí. transferencias. Guillermo, Eso un lo venimos pilar de discutiendo desde hace reparto, tiempo. perdona, para ¿Sí? tenerlo claro, un pilar de reparto que es distinto a un sistema de reparto, ¿no? Porque ahí muchos se podrían Exactamente. confundir, que es distinto. O sea, yo diría que Chile y todos los países están avanzando hacia sistemas que tienen varios pilares, porque lo importante acá es que tiene que haber lógicas que sean complementarias y que dialoguen bien unas con otras. Ujú. ¿Por qué se requiere un pilar de reparto en Chile? Porque necesitamos hacer una forma de redistribución que permita que a las personas mayores que por distintos problemas que hubo en su vida no están logrando tener una pensión decente, puedan acceder a esa pensión decente. Y eso se logra en parte con transferencias fiscales, en parte con solidaridad entre los trabajadores, en parte con ahorro individual. Tiene que hacer una mezcla de todas esas cosas. Nadie puede pensar, en su sano juicio creo, que hay que ir a un pilar único, puro, que tenga solo ahorro o solo reparto o solo solidaridad financiera del Estado. Necesitamos una mezcla, porque muchas veces necesitamos, por ejemplo, ahora la discusión que va a venir en los próximos años, a propósito de la Constitución, ¿no es cierto? Ujú. Es que va a haber que darle derechos sociales en educación, en vivienda, que hay una crisis enorme, en salud. Entonces, el Estado va a estar muy, muy apretado de plata, digamos, para poder financiar incrementos sustantivos en las pensiones. Entonces, vale la pena en estos próximos 10 años probablemente que esa plata venga de una solidaridad entre trabajadores. Probablemente dentro de 10 años, entonces ya habrán cambiado las condiciones, ¿no es cierto?, las condiciones de financiamiento de las pensiones, y podremos recalcular, rebalancear. Las reformas paramétricas en los sistemas de pensiones son comunes. No hay que pensar que lo que hagamos ahora va a durar para toda la eternidad. No, Claro, es algo que va a durar que queda los escrito en 5 o 10 piedra, años que digamos. vengan. Claro.
Claro. Que no se puede mover. Y finalmente eso también es lo que sucede con esta discusión, porque yo decía al comienzo, aquí sobre los retiros, digamos, hay una discusión técnica y política, así como debe ser en los debates legislativos, digamos, pero siempre un mundo se empieza a sobreponer sobre el otro y hay un tema que finalmente el fondo, y se lo hemos escuchado a muchos parlamentarios de distintas orbes políticas, aquí hay que reformar el sistema. O de lleno hay algunos que dicen que, y se empiezan a transparentar esas posiciones, que estos retiros lo que hacen es terminar con las AFP porque finalmente quiebran el sistema. Se ha dicho de parte de algunos diputados, por ejemplo el diputado Isla Vaca, presidente de la Comisión de Constitución, donde se está viendo esto. ¿Cómo ves tú también ese punto aquí entre lo técnico, lo político, pero finalmente dejando de lado lo que puede ser la necesidad ya, que está bastante claro hace más de 4 años y me quedo corto, creo yo, de que hay que cambiar el sistema, pero cambiarlo y ofrecer una alternativa? Pues yo creo, pero es que ese es el problema de lo que tú acabas de decir, porque yo no tengo ningún problema con que alguien diga yo quiero terminar con la AFP en la medida que tenga un plan bien diseñado para ver cómo entregamos pensiones el próximo año, en 2 años más. O sea, una política seria. Acá estamos hablando de personas que ya cuando llegan a los 65 años, en el caso de los hombres 60, en el caso de las mujeres, son personas cuya capacidad de trabajar, de continuar trabajando, es bastante más reducida que lo que tiene una persona a los 50 o a los 40. Entonces no se trata de llegar y decir alegremente, no, yo quiero terminar con la AFP porque no hay un plan alternativo hoy día. Claro. Entonces yo no tengo problema con que se plantee esa discusión, me parece bien, que es totalmente legítima, pero en el contexto de que haya un plan para ver cómo se hace la transición y hacia qué cosa. Yo lo que he planteado, y muchas otras personas han planteado, es que necesitamos un sistema que sea multipilar, que tenga muchas lógicas distintas, que tenga un componente de capitalización individual, un componente de capitalización colectiva con ahorro y con transferencia, y otro componente de pilar solidario financiado desde el Estado. Y a esas 3 cosas tienen que dialogar. Hubo un plan que fue la propuesta de la presidenta Bachelet, que se desechó por este gobierno no ha logrado armar una propuesta alternativa que permita encontrar un camino de salida, y hay mucha gente que hoy día que quiere destruir pero sin proponer nada a cambio, y eso me parece que es profundamente preocupante para todas las chilenas y chilenos que en los próximos años van a jubilar. Hay otro criterio, Guillermo, que yo he escuchado mucho en la discusión y se relaciona con los retiros del 10% en este caso, pero también con proyectos que van a la idea del 100% de los ahorros previsionales. Si la plata es de uno sabrá y dispondrá en qué invertirla. Y aquí hay un tema, porque, claro, estamos de acuerdo, la plata es de cada uno cuando ha ahorrado, finalmente si uno quiere sacarla, invertirla, pero en Chile no lo hagamos los lesos, digamos, hay una falta de educación financiera que es brutal. Entonces, ¿cómo ves tú también ese criterio que se ha estado dando en la discusión de los retiros? Bueno, acá ha quedado patente, ¿no es cierto?, esta contradicción que tiene un sistema de capitalización individual donde te dicen la plata es tuya, pero no puedes hacer con lo que es tuyo lo que tú quieres, que es lo que uno habitualmente está acostumbrado a hacer con las cosas que le pertenecen, ¿no es cierto? Y esta coyuntura particular ha mostrado esta debilidad del sistema previsional chileno, que es una debilidad muy estructural. Por eso mismo es que tenemos que nuevamente replantear, quiero ser majadero con la idea, necesitamos ir a un esquema que sea más con múltiples lógicas. Todos los sistemas de pensiones del mundo, todos, incluso los de reparto, están tratando de hacer algo que un sistema de capitalización lo trae autónomamente, que es generar el incentivo a la cotización, generar el incentivo a la participación en el sistema. ¿Por qué? En el sistema de capitalización es porque si tú no cotizas, ahorras poco y por lo tanto tu pensión es baja. En los sistemas de reparto se presta para algunas formas de oportunismo y todos los países, Francia, Alemania, Italia, esta lógica que alguna gente plantea de las cuentas nacionales, sí, lo que tratan de hacer es reemplazar el incentivo de la capitalización por otro incentivo que es parecido, son primos hermanos. Entonces, no hay que pensar de que no vamos a caer de una forma distinta, en el fondo, en la misma lógica. Ahora, perdona, te hago la pregunta y muy bien que seas majadero con lo que debería ser a tu juicio el sistema, con los pilares donde hay una representación del sector privado, de lo privado, digamos, del ahorro, pero también del Estado, y esto ha sido una discusión bastante larga, diríamos. Te quiero hacer la pregunta, y poniéndolo en un condicional, ya tenemos primer retiro, segundo, tercer retiro, con los datos, con personas que no van a poder retirar nada porque ya no tienen o tienen un ahorro muy bajo. En base a lo que es una eventual reforma,
sea la que sea, o pensando también la que tú estás planteando, ¿se puede desarrollar con una pérdida tan importante de los ahorros previsionales, de los fondos previsionales? Lo pregunto porque finalmente la carga del Estado para poder ayudar a esas personas que no van a tener una jubilación, que ya tenían una jubilación baja, ahora no tienen, obviamente va a hacer replantear la idea de cómo reformular el sistema, porque la carga estatal va a ser mayor. O sea, mira, la mayor parte de la gente de ingresos más bajos, y que por lo tanto eran candidatos potenciales muy directos al pilar solidario, Sí. probablemente esa gente ya sacó su plata y les queda poco a quienes les quede, porque a los más viejos puede que les quede un poco todavía en la cuenta individual. Entonces, respecto del cuarto retiro, mi impresión es que la carga fiscal es relativamente pequeña, la carga fiscal adicional. Ya, El grueso ya se jugó, o sea, sí. esos 50.000 millones de dólares, o de esos 50.000 millones de dólares, yo creo que fácil debe haber 20 o 30, que en el fondo es un pasivo que el fisco va a tener que llevar en el futuro porque es gente que va a caer dentro del pilar solidario. Estoy inventando los números, no he hecho los cálculos, pero intuyo que debe ser por ahí. Pero Si es entiendo que la hoy idea día de que lo que se está finalmente diciendo, el gran grueso sí. del sistema se ha jugado en el primer, segundo y eventualmente el tercero, digamos, por los Exacto. montos y por la Entonces, cantidad. exacto, desde la perspectiva esta, claro, tiene menos, es menos quizás problemático, pero hay que mirar esto también con un poco más de dinámica, porque Ujú. esta dinámica de los derechos sociales, del cual la pensión es tradicionalmente uno de los derechos sociales, va a ir evolucionando en el tiempo. Entonces, en 20 años más, la gente que sacó su plata ahora, que se compró un taxi, que el taxi se le echó a perder o lo chocó o le robaron el carrito en la feria, esa gente que dice que yo saqué mi plata y la invertí para poder tener, qué sé yo, otro ingreso o ir acumulando para la pensión con una rentabilidad más alta, esas personas van a generar demanda política por pensiones mayores en el futuro también. Entonces, por eso digo, para mí como el nivel más bajo de demanda pública Ujú. por pensiones, producto del retiro debe estar en torno a los 30.000 millones de dólares. Pero eso va a crecer porque hay otra gente que de los otros 20.000 o 30.000 que ya Claro. se han sacado, incluyendo estos del cuarto retiro, es que eventualmente van a llegar con una demanda política dentro de 10 o 20 años y va a ser muy difícil O sea, decirles que no. para esa Eso demanda hoy de día todas no es un maneras, compromiso, pero casi. sí, claro, yo creo, Guillermo, que para esa demanda, un poco con el análisis que tú haces, con esa demanda política por pensiones dignas y mejores pensiones, no se va a hablar de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto retiro, o sea, del retiro, porque finalmente va a ser un todo, digamos, ¿no? Un gran paquete, Un claro. gran paquete, Exactamente. claro. Y Claro. entonces dentro de 30 años más, cuando tú veas pensiones bajas de gente que hoy día tenía buen ingreso, pero que no lo va a tener dentro de 40, 50 años más, ¿cómo les vas a decir que no les vas a dar una pensión? Entonces es un poquito una trampa. Por eso que yo creo que hay que insistir en que aun cuando el efecto sea menor en el caso del cuarto retiro, hay que oponerse de todas formas hasta que exista un plan absolutamente claro, transparente de cómo se va a hacer, cómo se va a financiar, cuáles son los compromisos fiscales que se adquieren. Eso hoy día no está sobre la mesa y por lo tanto me parece que es irresponsable avanzar en este cuarto retiro. ¿Cuál es tu visión, Guillermo, con respecto a otro argumento que se da ahora en esta discusión del retiro del 10%, que es el contexto es completamente distinto? Porque por un lado hay una ayuda estatal, el IFE universal, hay bonos, está el ingreso laboral de emergencia, que de hecho comienza la postulación ahora, y por sobre todo está el contexto económico, en términos de que las cuarentenas han ido reduciéndose, está la posibilidad de mayor empleo. Se hace la diferencia entre los retiros 1 y 2, digamos. El contexto es distinto. Hay una crítica al gobierno por no haber llegado a la universalidad de la ayuda, que ahora existe, debería haber sido antes, pero finalmente hay un presente que es distinto. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo. El año pasado yo estaba en contra, desde el punto de vista previsional, en Sí, contra del claro. retiro, pero entendía porque el gobierno no estaba entregando, hace un año atrás justo, no estaba entregando con la masividad y la rapidez los recursos que las personas necesitaban dadas las cuarentenas, pero hoy día eso desapareció. Entonces, efectivamente, ese contexto hoy día es mucho más proclive a que nos sentemos y pensemos realmente el problema previsional que ya existía y que se nos está agravando y al cual vamos a tener que hincarle verdaderamente el diente con todos los recursos posibles. Y por lo tanto, un cuarto retiro atenta contra una mejor solución a ese problema que tenemos para los próximos años. Para cerrar, Guillermo, y me parece muy interesante volver al fondo, digamos, que es el sistema previsional, las reformas o eventuales reformas, quiero hacerte la pregunta. En el escenario actual,
¿Le ves poca opción a algún cambio al sistema en el Congreso, pensando de que hay una reforma en el Senado? Se habla de ley express, le queda poco tiempo al gobierno, ahora en las campañas presidenciales está, por supuesto, el tema previsional. Poco que hacer, ¿no? ¿Cuál es tu visión? A mí dicen que hay este rumor, ¿no es cierto?, de una ley express. Yo no he sabido los contenidos de esa eventual ley express. Me temo que puede ser algo que tenga más que ver simplemente con un fortalecimiento del pilar solidario y Ya. para aumentar pensiones. Se me ocurre que va a ser eso. Pero nuevamente, incluso esa discusión hay que plantearla en el contexto de una política fiscal que ya está estresada y que va a estar más estresada en los próximos años, porque los requerimientos, como decíamos hace un rato atrás, en materia de salud, vivienda, educación, son muy elevados. Entonces, me parece que lo más probable es que tenga algo que ver con eso del pilar solidario. Y si es así, me parece bien, porque mejor entregar un poco mejor pensiones ahora, pero para el problema de fondo necesitamos sentarnos seria, tranquilamente, con un gobierno que tenga liderazgo y que pueda efectivamente conducir un debate serio en esta materia que afecta tanto a tanta gente vulnerable, y que puede comprometer tanto las finanzas públicas para las próximas décadas. Entonces me parece que es un debate que merita tiempo y no soluciones a tontas y a locas como algunas personas lo están planteando hoy día. Guillermo Larraín, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Que tengas un buen día. Hasta luego. Un gusto, Nicolás. Muchas gracias. Muy buenos días, un Que estés abrazo. muy bien. Nos vemos. Chao. Vamos a otro tema.